que nos escuchan. Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy vamos a continuar lo que es el estudio del libro de Primera a los Tesalonicenses. Ya estamos casi llegando al final de esta primera carta. Y hoy vamos a entrar en lo que es el versículo 12 del capítulo 5, donde nos habla de que Pablo exhorta a los hermanos, le habla de los deberes prácticos de la vida cristiana. Los deberes prácticos de la vida cristiana, como, ¿verdad?, el deber de un cristiano. En el día de hoy, pues Pablo comienza diciendo de esta manera en el versículo 12 del capítulo 5, le dice aquí en la primera Tesalonicense de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Está siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Continúa diciéndole Pablo aquí a los hermanos, dice del mismo verso, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Esta carta es muy importante aquí, como siempre hemos dicho, de cómo Pablo les informa a los hermanos que deben de comportarse. Y vemos cómo él se dirige a ellos desde el verso 12, que dice: os rogamos, mire cómo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué es lo primero que vemos? Como Pablo dice, os rogamos. Esa forma de Pablo que no dice, oh, yo doy una orden, sino que con amor le dice, os rogamos a que ustedes reconozcan a los que trabajan entre ustedes. ¿Verdad? Pero entonces, fíjese, él le dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan uno entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. También os rogamos, hermanos, dice, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, a que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que sean pacientes con todo. Entonces él habla aquí de que a los que trabajan, a los que dirigen y a los que instruyen. Usted puede ver a 1 Timoteo 5:17, a Hebreos 13:17. Esta triple descripción de los líderes de la iglesia incluye trabajar sin descanso, guiar a la gente a una vida justa y enseñarles las verdades de la palabra de Dios. Instruir también involucra amonestar y corregir a los que están en el error, del verso 14. ¿Por qué? Porque una iglesia ya formada con pastores, no pastor, pastores. Por eso en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. No dice a vuestro pastor, la iglesia con pastores. Entonces, esto deben instruir también, involucran que ellos puedan amonestar y corregir a los que están en el error. Como dice el verso 14 que vamos a ver. Dice aquí el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que sean pacientes para con todos. Reconocer implica la idea de apreciar el verdadero valor de una persona, y parece que los tesalonicenses no se habían dado cuenta del valor real de sus líderes. Del valor real que tienen los líderes. Pero unos líderes tal y como la palabra lo dice. ¿Verdad? Dice que rogamos, hermanos, que amonestéis a quien, a los ociosos. O sea, a los indisciplinados. Según Tesalonicenses 3:11, Romanos 14:1.
Esta palabra se refiere a algunos que pensaban que la venida de Cristo era tan inmediata que habían dejado hasta su trabajo. Habían personas que pensaban que Cristo venía en ese momento y ya ellos no querían ni trabajar. Hoy en día hay otros que no trabajan porque quieren que la iglesia lo mantenga. Pero lamentablemente, si usted está todavía en productividad y puede hacerlo, hay que trabajar. Primera Tesalonicenses 4:11, Segunda Tesalonicenses 3:10. En una dice Pablo que el que no trabaje, que no coma. Lo dice Pablo claramente. Dice el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todo. Romanos 12:17, Primera de Pedro 3:9, Gálatas 6:10, Gálatas 2:13-14, Romanos 14:9. El mandato de Pablo contra la venganza personal está basado en la enseñanza de Cristo mismo. Usted puede ver a Mateo 5:44-48, Romanos 12:17, Proverbios 20:22. Dice el verso 16, está siempre gozoso. Usted puede ver a Filipenses 4:4. Dice el 17, orar sin cesar. La necesidad siempre, la importancia del orar. Siempre dando gracias a Dios en todo. Como yo digo, vamos a poner más énfasis en la oración, en darle gracias a Dios por todo. Porque muchas veces nos volvemos nada más a pedir y pedir, dándole gracias a Dios por todo. Realmente, dice el verso 18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que dice, orar sin cesar, en el 17, y en el 18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ora sin cesar, pero da gracias en todo. Entonces dice el 19, no apaguéis el espíritu. Efesios 4:30. La frase aquí, no apaguéis el espíritu, describe la resistencia a la actividad del Espíritu Santo por los creyentes. En otras ocasiones los creyentes son instruidos a no entristecer al Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18, y andar por el Espíritu, Gálatas 5:16. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu el día de hoy? Andamos en el Espíritu claramente, porque si andamos a través de lo que nos dice la palabra, andamos en el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, andar en la palabra. Cuando obedecemos la palabra que es de Dios, estamos obedeciendo al Señor y estamos dejándonos guiar del Espíritu Santo. Porque la palabra es, ¿verdad? Es santificada por el Señor y el Espíritu Santo es palabra de Dios. Realmente. Entonces, el mandato de no apagar el espíritu y no menosprecéis la profecía implica por su forma literaria griega que los tesalonicenses eran culpables de ambas cosas. Y Pablo se opone a esta actitud respaldando las manifestaciones carismáticas siempre que se comprueben y demuestren su validez, anticipando los consejos que ofrece en 1 Corintios 12, que nos habla de los dones, 1 Corintios 14, acerca de lo cual más tarde volvió a escribir a los Corintios, donde estaba el momento que escribía esta palabra. Apagar encierra la idea de atenuar, disminuir la llama del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificar, iluminar, derretir y consumir. Ello podría deberse tanto a una relación inadecuada o tibia ante las manifestaciones del Espíritu como una exagerada reacción contraria. Si la palabra, mi querido, mi querida, nos dice que debemos de hacer las cosas como son y nosotros lo hacemos diferente, estamos apagando la llama del Espíritu. Porque estamos yendo lo contrario a lo que Dios nos pide. Dice el verso 20, no menosprecéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. No menosprecie la profecía. Entonces, examinar lo bueno. Usted puede ver a Primera de Juan 4:1. Realmente Pablo aquí le hace estas exhortaciones a los hermanos. Y una de las exhortaciones que más puedo realzar es cuando nos habla de orar sin cesar.
Pero inmediatamente dice, orar sin cesar, da gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por todo. Tenemos, gracias a Dios. No tenemos, gracias a Dios. No hace falta, gracias a Dios. Porque Dios sabe por qué no y por qué sí. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Y buscan honrar y reflejar a Dios en todo lo que piensan, dicen o hacen. Y la piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabaja eficientemente. La piedad tiene buena reputación entre los no creyentes y conoce los mandamientos de la Escritura y los cumple. Realmente, vamos a dejarlo ahí para venir entonces en el verso 23, donde nos habla de el liderazgo pastoral debe ser respetado tanto igual que a los otros hermanos. Y Pablo ora por la santificación de los creyentes. Terminamos por el día de hoy. Espero que usted estudie. Hoy leímos desde el verso 5:12 al 22 y vamos a venir después ahora en el verso 23. Paz de Dios. Hasta la próxima.